Buenas noches, jóvenes. ¿Me confirman si se ve la diapositiva, por favor? Sí se ve. Buenas noches, licenciado. Sí se ve. Gracias. ¿Va a comenzar de nuevo? Ya hemos hecho esto. Bueno, jóvenes, buenas noches. Les habla el licenciado Calizaya, docente de la Facultad de Ingeniería, docente de Contabilidad 122. Jóvenes, vamos a iniciar nuestra clase la clase número 12. Anoten bien, clase 12, ajustes. Y decimos, una vez más, concepto básico. Los ingresos y los gastos son los componentes claves de la medición del resultado de una empresa, ganancia o pérdida. A su vez, está directamente relacionado con la variación patrimonial de cada periodo, ya que la utilidad o la pérdida va a pasar a formar parte de la cuenta patrimonial, resultados acumulados. Existen dos bases contables utilizadas para el registro de las transacciones de la empresa: la contabilidad base efectivo y la contabilidad base de venta. Ya lo hemos dicho hace rato, pero vuelvo a decirles. Vamos a repetir. ¿Qué es la contabilidad base efectivo? La contabilidad base efectivo es un método contable en el que todos los ingresos de las empresas se reconoce cuando hay un residuo real del efectivo y todos los gastos se reconocen cuando realmente se pagan. Este es la contabilidad base efectivo. El método generalmente es seguido por las personas y las pequeñas empresas. Este método generalmente es seguido por individuos y pequeñas empresas que no tienen inventarios. Es un método muy simple y puede rastrearse fácilmente. Solo considera dos tipos de transacciones, es decir, las entradas y las salidas del efectivo, y nada más. Por eso estamos hablando de contabilidad base efectivo. En este método se sigue un sistema de entrada única, ya que para cada transacción se realiza una entrada de registro de transacción única. Dado que no existe un recuento entre ingresos y gastos en ese periodo contable, en particular, las comparaciones de periodos anteriores no son posibles. Ahora sí. Eso, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a introducirnos otra vez. Estamos dentro de conceptos básicos, por favor. Ejemplo de contabilidad base efectivo. Por ejemplo, Pablo posee una pequeña empresa por la cual envió una factura el jueves al cliente, pero no recibe el monto de la facturación hasta el domingo, por lo que los ingresos se registran en la fecha del domingo en los libros de contabilidad. Por lo tanto, Pablo no incluye las ventas realizadas con tarjetas de crédito o desde una cuenta de crédito, a menos que el pago se reciba en efectivo, solo en efectivo. Por eso ahora hacemos la contabilidad base efectivo. ¿Por qué? Las siguientes son las principales características de la contabilidad base efectivo. Por favor. En esta se sigue un sistema de entrada única. También eche un vistazo al sistema de entrada DOR. Registra solo los pagos en efectivos recibidos y los gastos en efectivos pagados. Nada más. Por eso se dice contabilidad base efectivo. El proceso es simple. No es una buena herramienta de contabilidad, pero carece de compilación en la herramienta de comprobación de errores. Principalmente se centra solo en los gastos y no coincide con los gastos e ingresos. ¿Dónde se usa la base del efectivo de la contabilidad? Cuando una empresa utiliza un sistema de entrada única. Luego, se utiliza cuando la empresa no vende con su propio crédito, es decir, cada vez que un cliente compra o vende un producto, el pago debe hacerse inmediatamente en efectivo, o en cheque, transferencia bancaria o tarjeta de crédito, o un débito de un tercero. El negocio tiene muy pocos empleados. Estamos hablando de las características, por favor. Cuando el negocio posee pocos o ningún inventario, es decir, el negocio no tiene edificios, muebles, etcétera, etcétera.
La compañía es un negocio de propiedad única o de propiedad privada y no tiene obligaciones para publicar estados de resultados, balances o estados financieros. Esta es la contabilidad la más simple, por favor. Esta empresa tiene muy pocos empleados. Posee poco o ningún inventario, es decir, el negocio no tiene edificios, no tiene muebles. Es un negocio de propiedad única o de propiedad privada y no tiene obligaciones para publicar estados de resultados, balances o errores. No hay. Es lo más simple que estamos hablando. Al usar el método de contabilidad de base de vengada, se reportan las ventas como ingresos y contabilizan los gastos acumulados asociados, se consideran los pasivos acumulados. Incluso si no te han pagado, o si tú has pagado los costos de producción, no hay nada. En otras palabras, las transacciones financieras, débitos y créditos, se registran a medida que ocurren, aunque aún no se hayan intercambiado no haya intercambio de efectivo. Además, tienes registros detallados de cuentas por cobrar y por pagar, que puedes revisar en cualquier momento que desees. No hay problema, es lo más simple. Ejemplo, supongamos que un cliente te ordena productos por un valor de 1,000 el 1 de febrero. Al utilizar la contabilidad de base de vengada, registras los bolivianos 1,000 como un ingreso, aunque el cliente no vaya a pagar la factura hasta el 15 de marzo. ¿Cuál sería el asiento contable? ¿Cuáles son los conceptos básicos? ¿Cuáles son? ¿Qué son los ajustes? El ajuste contable es una regularización que tiene que hacer la empresa. No se olvide. El ajuste contable es una regularización que tiene que hacer la empresa, habitualmente al cierre del ejercicio, normalmente, para imputar de forma correcta los gastos, los ingresos, los activos y pasivos a sus ejercicios correspondientes. Nos permite poner todo en orden, los ajustes. Esos ajustes son necesarios para obtener el resultado contable de forma correcta, afectando activos y pasivos. Asimismo, también modifican los ingresos y gastos, pudiendo variar el beneficio o pérdida del ejercicio, la utilidad o pérdida del ejercicio, ¿no? De acuerdo a cómo se utilicen los ajustes. Vamos a ver que es muy importante realizar ajustes en una empresa más o menos mediana. Los ajustes a los registros contables vienen dados por el requerimiento de comparar los ingresos y los gastos de un mismo periodo en la contabilidad en base a acumulación para que los registros de las operaciones de empresas se acerquen lo más posible a la realidad. Por eso se hacen los ajustes. Es por ello que los ajustes no van a permitir corregir errores, omisiones en los registros de las transacciones. Igualmente asegura el éxito del trabajo de contabilidad en base a acumulación. De allí viene su gran importancia, jóvenes. Mediante la preparación de los asientos de ajuste, escuchen bien, mediante la preparación de los asientos de ajuste podemos reconocer el ingreso en el periodo contable dentro del cual se devenga. ¿Está correcto? Podemos reconocer el ingreso en el periodo contable dentro del cual se devenga. Y también podemos dar la entrada a las cuentas de todos aquellos gastos no registrados que hayan podido contribuir a la formación de la contabilidad. Vamos a ver los clases de ajustes que tenemos. Hemos hecho esto, pero volvemos a hacer. Hacemos una llave. Los ajustes por acumulaciones tenemos devengadas y no cobradas aún, debidas y no pagadas. Ajustes por anticipaciones, pagadas y no devengadas, cobradas y no ganadas. Pérdidas estimadas, provisión para cuentas incobrables, depreciación, amortización y agotamiento. Pérdidas determinables, amortización de intangibles, amortización de diferidos, variación de inventarios, al costo o mercado más bajo,
Tenemos el fijo, el IVO y el promedio, y el móvil. También tenemos que considerar los errores u omisiones con sus contrapartidas correspondientes. ¿Cómo ajustar los ingresos? A ver, un ingreso devengado. Tienen que entender de la siguiente manera. Son los ingresos, escuchen bien, son los ingresos ganados, pero no reconocidos contablemente, debido a que el pago se realiza posteriormente. Los mismos que deben reconocerse como ganancia en el periodo correspondiente con cargo a una cuenta, a cuentas por cobrar. Como por ejemplo, los alquileres, los intereses vencidos. Los alquileres e intereses se devengan con el paso del tiempo. Antes no se puede. Es decir, se gana, se consolidan como ganancia, como ingreso los alquileres o los intereses. Y se ganan, pero con el tiempo. Los ingresos no devengados o diferidos se generan cuando la empresa recibe el efectivo antes de realizar el trabajo. La empresa debe reconocer el dinero recibido como ingreso diferido o un pago anticipado, como por ejemplo cuando se recibe efectivo por alquileres o intereses no vencidos. Es normal. Ya estás recibiendo el alquiler al principio del periodo, o los intereses también, las prestadas ya están pagando. Entonces, esos son los ingresos no devengados o diferidos. Gastos devengados o acumulados. Se genera porque algunas veces las empresas incurren en gastos sin pagarlos, debido a que el pago se produce después del vencimiento de la obligación, generándose un pasivo en el periodo, como por ejemplo los gastos de sueldos o intereses sobre documentos por pagar. ¿Cuáles son los gastos? Anoten bien, los gastos pagados por adelantado. Los gastos por adelantado o por anticipado también, como alquileres o intereses, otros más puede ser, los que se registran como un cargo diferido y posteriormente se aplican a resultados conforme venzan dichos alquileres o intereses, de acuerdo al tiempo. Cuentas que deben ajustarse. ¿Cuáles son esas cuentas que inevitablemente a cada fin de periodo debe ajustarse? Inevitablemente. Los gastos acumulados. Eso sí, tienes tantos gastos que no sabemos cuánto hemos gastado, pero tenés que ajustar a fin de mes. Los ingresos acumulados. Los gastos pagados por anticipado. Los cargos diferidos, los créditos diferidos. La provisión para cuentas incobrables. A veces hacemos demasiadas las cuentas, la provisión. La depreciación de activos fijos tangibles. Depende cómo calculemos. Amortización de activos fijos intangibles. Agotamiento de activos fijos agotables. Agotables los yacimientos, por ejemplo. Petroleros, los de la madera. Tantos activos agotables. Activos fijos agotables. Contrapartidas y rectificaciones, errores y partidas en tránsito. Depreciación del activo de activos tangibles. ¿Cuáles son? Entender por depreciación la porción del costo del activo que se considera consumida durante el periodo, por efectos del transcurso del tiempo, por el uso o deterioro del activo, o cambio de tecnología, etc. Y decimos, ponemos la fecha diciembre 2021, o 31 de diciembre, gastos por depreciación del activo, al debe, 20.000. A, depreciación acumulada del activo, al haber, 20.000. La glosa se dice por gastos por depreciación del activo. Tenemos la provisión para cuentas incobrables. A ver, esto está bien. No es lo mismo, pero haremos el ejercicio. Esta es la provisión para cuentas incobrables. Se crea en vista del riesgo que suele correr la mayoría de las empresas en la concesión de créditos, para los cuales es necesario estimar una provisión que le permita cubrir las pérdidas que por incobrables se produzcan realmente. Decimos 2020,
primer asiento al 31 de diciembre. Pérdidas por incobrables, al debe 20.000, a provisión para cuentas incobrables, 20.000 al haber. La glosa dice, estimación de la provisión para cuentas incobrables. ¿Cuáles son los gastos pagados por anticipados? Están enfrentados por todos aquellos artículos, suministros o servicios, los cuales al momento de comprarse se han registrado como gastos y al final del ejercicio económico no se han consumido en su totalidad. En vista de ello es necesario realizar un ajuste que reajuste la parte consumida como un gasto y como un activo la parte que aún no se ha consumido. Ejemplo, de estos están los seguros, los intereses, los alquileres. Y la práctica, suponiendo que se adquiere una póliza de seguro en marzo del 2001 por un año y se paga al contado anticipadamente. Es el caso que para el cierre del ejercicio de diciembre debe registrarse como gasto 10 sobre 12 partes consumidas de la póliza y dejar como activo solo 2 partes no consumidas que pasarán para el siguiente ejercicio económico. Así, gastos pagados por anticipado. 31 de diciembre de 2020. Asiento número 1. Gastos de seguro, 20.000 al debe. A, seguros vigentes, 20.000 al haber. Aquí se dice, estamos contabilizando por la parte consumida de la póliza. Estamos quitando un poco de los seguros vigentes y ponemos a gastos de seguro. Esa es la forma de contabilizar un gasto pagado por anticipado. Todo esto es gracias a la contabilidad base de la contabilidad con su depreciación, sus ajustes, etc. Entonces, entonces vamos a decir que vamos a repetir los conceptos básicos, por favor. Los ingresos y los gastos son los componentes clave de la medición del resultado de una empresa. Aquí se mide la ganancia o la pérdida. A su vez, está directamente relacionado con las variaciones patrimoniales de cada periodo, ya que la utilidad o pérdida va a pasar a formar parte de la cuenta patrimonial, resultados acumulados, etc. Existen 2 bases contables utilizadas para el registro de la transacción de la empresa. Eso ya lo sabemos, pero repetimos. Contabilidad base de efectivo y contabilidad base de vengado. Ya lo hemos dicho, pero volvemos a decir una vez más. La contabilidad de base de efectivo es un método en el que todos los ingresos de la empresa se reconocen cuando hay un recibo real del efectivo y todos los gastos se reconocen cuando realmente se pagan. El método generalmente es seguido por las personas y las pequeñas empresas. Este método generalmente es seguido por individuos y pequeñas empresas que no tienen inventario. Es un método muy simple y puede rastrearse fácilmente. Solo considera 2 tipos de transacciones, es decir, las entradas y las salidas del efectivo. En este método, jóvenes, se sigue un sistema de entrada única, ya que para cada transacción se realiza una entrada de registro de la transacción única, dado que no existe un recuento entre ingresos y gastos en ese periodo contable. En particular, las comparaciones de periodos anteriores no son posibles. Ahora, iremos por alguna idea. Un ejemplo, vamos a poner para la contabilidad base de efectivo. Pablo posee una pequeña empresa por lo cual envió una factura el jueves al cliente, pero no recibe el monto de la facturación hasta el domingo, por lo cual los ingresos se registran en la fecha del domingo en los libros de contabilidad. Por lo tanto, Pablo no incluye las veces realizadas con tarjetas de crédito o desde una cuenta de crédito, a menos que el pago se reciba en efectivo.
Vamos a ver otra vez la contabilidad base de efectivo, cuáles son sus características. Aquí vamos a decir en efectivo. Las siguientes son las bases, las características principales de una contabilidad base de efectivo. Sigue un sistema de entrada único. Sigue el sistema de entrada única. También echa un vistazo al sistema de entrada doble. Registra solo los pagos en efectivo recibidos y los gastos en efectivos pagados, no hay más. Ese es realmente el base efectivo, nada más. Su proceso es simple. No es una buena herramienta de contabilidad. Es muy limitado. Carece de compilación en las herramientas de comprobación de errores. Principalmente se centra solo en gastos y no coincide con los gastos de ingresos. ¿Dónde se usa la base del efectivo de la contabilidad? A ver, confieso. ¿Dónde se usa la base del efectivo de la contabilidad? Cuando una empresa utiliza un sistema de entrada única. Se utiliza cuando la empresa no vende con su propio crédito, es decir, cada vez un cliente compra o vende un producto, el pago debe hacerse inmediatamente en efectivo, cheque o transferencia de dinero, tarjeta de crédito. El negocio tiene muy pocos empleados. Cuando el negocio posee pocos negocios menos costosos que respaldan el activo físico. O ningún inventario. Es decir, el negocio no tiene edificios, no tiene muebles, no tiene nada que le pueda perjudicar. La compañía es un negocio de propiedad única. Repito, la compañía es un negocio de propiedad única o de propiedad privada y no tiene obligaciones para publicar ¿Dónde se usa la base del efectivo de la contabilidad? Cuando una empresa utiliza un sistema de entrada único. Se utiliza cuando la empresa no vende con su propio crédito, es decir, cada vez que un cliente compra o vende un producto, el pago debe hacerse inmediatamente en efectivo, cheque, transferencia bancaria o tarjeta de crédito o débito de un tercero. El negocio tiene muy pocos empleados. Cuando el negocio posee poco o ningún inventario. Es decir, el negocio no tiene edificios, muebles. La compañía es un negocio de propiedad única o de propiedad privada. Es una propiedad privada que no tiene obligaciones, muchas obligaciones, para publicar estados de resultados, balances, otros estados financieros. Al usar el método de la contabilidad de base de vengado, se reporta las ventas como ingresos y se contabilizan los gastos acumulados asociados, considerados pasivos acumulados. Incluso si no te han pagado, pues si aún tú no has pagado los costos de producción. En otras palabras, las transacciones financieras, débito y crédito, se registran a medida que ocurren, aunque no haya intercambio. Por tanto, se registran en la medida que ocurren, aunque aún no haya intercambio de efectivo. Además, tienes registro detallado de cuentas por cobrar y por pagar. Se puede revisar en cualquier momento, no hay problema. Ejemplo, supongamos que un cliente te ordena el producto por un valor de 1.000 bolivianos el 1 de febrero. Al utilizar la contabilidad base de vengado, jóvenes, registraríamos los 1.000 bolivianos como un ingreso, aunque el cliente no vaya a pagar la factura hasta el 15 de marzo. ¿Correcto, señor? ¿Dónde va a estar el dinero? Está dentro de la empresa y tiene que contabilizarse. Un cliente, repito, supongamos que un cliente te ordena productos por un valor de bolivianos 1.000.
a finales de febrero. Al utilizar la cantidad base de los 15 días, primeros como ingreso, aunque el cliente no vaya a pagar la factura hasta el 15 de enero. Conceptos básicos de la cantidad. ¿Qué son los ajustes? El ajuste contable es una regularización que tienen que hacer las empresas, habitualmente al cierre del ejercicio, para imputar de forma correcta los ingresos, los gastos, activos y pasivos a sus ejercicios correspondientes. Estos ajustes son necesarios para obtener resultados contables de forma correcta, afectando a activos y pasivos. Asimismo, modifican los ingresos y gastos. Asimismo, también modifican los ingresos y gastos, pudiendo variar el beneficio del ejercicio, naturalmente. Si piensa algo que se altera, puede variar. Importancia de realizar ajustes. En contabilidad, los ajustes son muy importantes, jóvenes. Los ajustes en los registros contables vienen dados por el requerimiento de comparar los ingresos y los gastos de un mismo periodo en la contabilidad base acumulada, para que los registros de las operaciones de las empresas se acerquen lo más posible a la realidad. ¿Está bien claro? Pero les digo, es por ello que los ajustes nos van a permitir corregir errores, omisiones en los registros de las transacciones. Igualmente, aseguran el éxito del trabajo de contabilidad en base a acumulaciones. De ahí viene su importancia. Mediante la preparación de los asientos de ajuste podemos reconocer el ingreso en el periodo contable dentro del cual se devenga. También podemos dar entrada a las cuentas, todos aquellos gastos no registrados que hayan podido suceder en el periodo correspondiente. ¿Cuáles son los ajustes? Ya hemos dicho, pero repetimos. Ya hemos dicho todo esto. Acumulaciones, anticipaciones, pérdidas estimadas, pérdidas determinables, evaluación de inventarios, errores u oficios. ¿Cómo ajustar los ingresos? Los ingresos devengados, es decir, los ingresos ganados, ¿ya? Son los ingresos ganados, pero no reconocidos contablemente, debido a que el pago se realiza posteriormente. Los mismos que deben reconocerse como ganancia en el periodo correspondiente, con cargo a cuentas por cobrar, como por ejemplo los alquileres de interés vencidos. Los alquileres de interés se deben con el paso del periodo, nada más, el tiempo, quiero decir. Los ingresos no devengados o diferidos, ¿a qué se refiere? Se generan cuando la empresa recibe efectivo antes de realizar el trabajo. La empresa debe reconocer el dinero recibido como un ingreso diferido o un pago anticipado. Eso es correcto. Como por ejemplo cuando se recibe efectivo por alquileres o intereses no vencidos. O sea, hay que entrar los ajustes. Cuando se recibe efectivo por alquileres o intereses que no se han vencido todavía. A ver, ¿cómo ajustar los gastos? Los gastos devengados o acumulados se generan porque algunas veces las empresas incurren en gastos sin pagarlos, debido a que el pago se produce después del vencimiento de la obligación. Finalmente, un pasivo en el periodo, como por ejemplo, los gastos de sueldos e intereses sobre los documentos por pagar. Repito, jóvenes. ¿Cómo ajustar los gastos? Ejemplo, los gastos devengados o acumulados. Ya son gastos acumulados. Se generan porque algunas veces las empresas incurren en gastos sin pagarlos, debido a que el pago se produce después del vencimiento de la obligación, generando un pasivo en ese periodo, como por ejemplo los gastos de sueldos, los intereses sobre documentos por pagar y otros más puede haber. Ahora vamos a ver cuáles son los gastos pagados por adelantado. Son gastos pagados por anticipado, como alquileres o intereses.
los que se registran como un cargo diferido y posteriormente se aplican los resultados conforme vencen dichos alquileres o intereses. ¿Correcto? Correcto. Cuentas que deben ajustarse. ¿Cuáles son? Gastos acumulados, ingresos acumulados, jóvenes, gastos pagados por anticipados, cargos diferidos, créditos diferidos, provisión para cuentas incobrables, depreciación de activos fijos, tangibles, amortización de activos fijos intangibles, agotamiento de activos fijos, agotables, contrapartida y rectificaciones, errores, partidas en tránsito. Vamos a hacer un ejemplo de lo que corresponde a ser la depreciación de activos fijos tangibles. Entendemos por depreciación la porción del costo del activo que se considera como consumida durante un periodo por efectos de transcurso del tiempo, el uso o deterioro del activo. Es decir, 31 de diciembre de 2020. Entendemos por depreciación la porción del costo Más fuerte. Vamos a hablar de la depreciación de activos fijos tangibles. Entendemos por depreciación la porción del costo del activo que se considera consumida durante el periodo por efectos del transcurso del tiempo, por el uso o deterioro del activo. Ese acontecimiento contablemente se registra de la siguiente manera. Al 31 de diciembre de 2020 tenemos el siguiente número 1. Gastos por depreciación de activos. Luego, tenemos la depreciación acumulada del activo. Fuerte. Al haber lo que corresponde. La glosa se dice gastos por depreciación del activo. Nuevamente repito, al 31 de diciembre normalmente los ajustes. Gastos por depreciación del activo, cualquiera que sea. Depreciación acumulada del activo, lo que le corresponde. ¿Está claro? Gasto por depreciación. Este gasto se va, no, este importe se va al gasto, porque ha habido una depreciación del activo. La contracuenta es la depreciación acumulada del activo. Para registrar gastos por depreciación del activo. Provisión para cuentas incobrables. Se crea en vista del riesgo que suele correr la mayoría de las empresas en la concesión de créditos, para lo cual es necesario estimar una provisión que le permita cubrir las pérdidas que por incobrables se producen realmente. 2020 al 31 de diciembre, estamos en nuestro libro de contabilidad. El siguiente número 1, tenemos pérdidas por incobrables, ya no se puede cobrar esto. Se anota en el debe la cantidad que fue. Provisión para cuentas, provisión para cuentas incobrables. El mismo importe, pero al haber. La glosa por estimación de las provisiones. Ahora nos vamos al siguiente asiento. Fuerte. Gastos pagados por anticipado. ¿A qué se refiere gastos pagados por anticipado? Su nombre lo dice. Estás enfrentado por todos aquellos artículos, suministros o servicios, los cuales al momento de comprarse se han registrado como gastos y que al final del ejercicio económico no se han consumido en su totalidad. En vista de ello, es necesario realizar un ajuste que registre la parte consumida como gasto y como activo la parte que aún no se ha consumido. Ejemplos de estos gastos. Son los seguros, los intereses, los alquileres, etc. Se paga, pero no se consume durante ese periodo. Se alarga porque es para varios periodos. En la práctica, suponiendo que se adquiere una póliza de seguro en marzo del 2001 o el 1 de marzo por un año y se paga al contado anticipadamente, es el caso que para el cierre de diciembre del 31 debe registrarse como gasto
10 sobre 12 partes consumidas de la póliza y dejar como activo solo las 12 partes no consumidas que pasarán para el siguiente periodo. Vamos a hacer el ejemplo del asiento. Fecha 2020. La siguiente columna se pone como título Cuentas y explicación. Luego tenemos las referencias, son una columna de cualquier algo que nos ayude. Luego tenemos el debe y el haber. En el debe se anota el gasto del seguro y en el haber se anota el seguro vigente. Y más abajo hay un cuadradito que se llama la glosa y es parte consumida de la póliza, nada más. Jóvenes, gracias por su atención y hasta la próxima clase. Cuando ustedes gusten me llaman en cualquier hora del día, está a sus órdenes. Para cualquier explicación, jóvenes. Pronto ya vamos a entrar a clases. A ver si van a ver qué es lo que dice el director de la carrera. Me comunican. O alguien sabe algo, dígame. ¿No hay nadie? No hay nadie. No se sabe ninguna información, pero si sabemos algo le avisamos. Pero yo quiero saber cuándo vamos a volver a clases. Chicas, chicos. No ha dicho nada, Lice. No ha salido ningún No han dicho nada. O el próximo semestre nomás ya. Creo que el próximo. Sí, Lice, es lo que decían. El próximo semestre Pero, nomás. jóvenes, ¿cuándo termina el semestre en la facultad? Estamos en marzo, en abril o mayo. Y en junio comienza el curso de verano y después en en agosto comienza el segundo semestre de este año. ¿Me han entendido, jóvenes? Sí, jefe. Sí, le Hable. Sí, Lice. Sí, ingeniero. Bien. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima clase. Va a ser el martes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, señoritas. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Que Hasta tenga luego, buena noche. señorita. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, señorita. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, señorita. Hasta luego, joven.